Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos, amados. Es un gozo y una alegría poder estar bienvenidos todos. Hermana Cristina, bienvenida. Manuel Gar. Bueno, vamos a compartir. He estado compartiendo en estos días acerca de cómo Dios nos salva. Y comenzamos a hablar de que Dios nos salva de la ira eterna, de la ira de Dios. También dijimos que Dios nos salva y nos da vida. Por su gracia es que, estando muertos Él, dice su palabra, nos dio vida. Hablamos también de que Dios nos salva de la ira, ¿ve? De la ira, porque Él descargó toda su ira en su Hijo. Y por su gracia, no solamente Él murió en la cruz del Calvario, sino que también resucitó y comienza a obrar en nuestro corazón para limpiarnos. Yo quisiera compartir con ustedes acerca de cómo Dios nos liberta de la culpa. Cómo Dios nos liberta de la culpa. Les puedo hacer una pregunta. ¿Alguna vez le ha pasado que después de fallarle al Señor, pecar contra el Señor, sabiendo que el Señor realmente le ha perdonado, usted le pidió perdón después que falló, le pide perdón al Señor, pero dentro de su corazón usted no siente como que si Dios le hubiese perdonado? Se siente como culpable muchas de las veces. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Alguna vez? ¿Verdad que sí? ¿Alguna vez sientes en tu corazón como que Dios no te ha perdonado, aunque sabes que Dios te perdonó? ¿Ve? Entonces esa es una pregunta. ¿Es por qué me siento así? Cuando hacemos esa pregunta, ¿por qué es que me siento así? Como que yo sé que Dios me perdonó, yo sé que cuando yo confieso mi pecado, Dios me perdona, pero ¿por qué me siento así? En la psicología hay un pensamiento que la otra vez escuchándolo me llamó la atención. Hay como una situación que se desarrolla en la mente que se llama el síndrome del impostor. Ese síndrome del impostor es que cuando tú escuchas, por ejemplo, un pensamiento, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Que usted, después que falló al Señor, va y le pide perdón con un corazón genuinamente arrepentido, pero de repente viene como un pensamiento, como un impostor, ¿verdad? A decirles que tú no eres digno del perdón. O tú crees que Dios te ha perdonado, ¿sabe? Ese tipo de pensamiento, según la psicología, le llama el impostor. O sea, es como una voz interna, ¿me entiende? Hablándole a su propia alma. Entonces, una de las cosas importantes es que nosotros debemos de saber que aun cuando escuches esa voz, ¿verdad? Que tú no eres digno, es que realmente no se trata de ti, se trata de lo que Cristo realmente hizo por ti. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. Que no es por ti, es por el sacrificio que Cristo hizo. O sea, tú no eres digno por ti mismo. ¿Ve? Si hay algo que Dios en su misericordia, en su gracia, nos ha justificado, no es por nosotros, es por Él. ¿Me explico? Y eso es algo que usted y yo debemos de tener siempre muy claros en nuestro corazón. Mire lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2, versículo 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en nuestros pecados, en la incircuncisión de vuestra carne. Oiga eso. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, o sea, juntamente con Cristo. Perdonándoos, ¿cuántos pecados? Todos los pecados. O sea, todos los pecados en ese sacrificio, Dios nos los perdona. No solamente los sacrificios que hicimos en el pasado, sino aún cuando pecamos,
Ese sacrificio es el único sacrificio que Dios acepta para perdón de tus pecados. O sea, hay que arrepentirnos, hay que volver el corazón, es cierto. Pero solamente hay un sacrificio que ya Cristo hizo por nuestros pecados. Y eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, la deuda espiritual que teníamos por el pecado era una deuda, ¿verdad?, que delante de Dios, aunque nosotros no pecamos literalmente cuando Adán pecó, pero dice que el pecado entró por un hombre y traspasó a todos los hombres. Y nosotros, después de eso, por esa naturaleza, vivimos realmente pecando delante del Señor. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de saber. El apóstol Juan dice que el que diga que no ha pecado hace Dios mentiroso y la verdad no está ¿en dónde? No está en él. ¿Ve? Entonces, esa deuda que el hombre realmente tenía, que era una deuda del pecado, una deuda por haber fallado al Señor y porque pecamos contra Dios. Bueno, en este texto dice, y a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14. Anulando, dice, oiga, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Vea lo que está diciendo. ¿Qué hizo Dios con esa acta? La anuló, dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. A ver, ¿qué era esa acta? Bueno, esa acta es un documento de todas nuestras deudas. ¿Ve? Es un documento de todas nuestras deudas. Es como el registro legal de tus propios pecados. Es como una lista de cargos o cargas, ¿verdad?, en tu contra. Es como una deuda que exigía castigo, porque habíamos ofendido a Dios y hemos ofendido a Dios. Entonces, ¿merecía qué cosa? Merecía castigo. Es como si fuera un expediente. Esa acta es como si fuera un expediente judicial, espiritualmente hablando, donde están escritos todos tus pecados. ¿Ve? Tu culpa. La sentencia que merecíamos por ello, por pecar contra Dios. ¿Qué hacía esta acta? Bueno, el texto lo dice que nos era contraria. Vean lo que dice el texto. Dice que nos era contraria. O sea, dicho de otra forma, eso que nos era contraria es que nos acusaba esa acta. ¿Ve? Nos condenaba, demandaba justicia. Y para esa justicia necesitamos ser castigados. Ahora, ¿quién anuló la acta? Mire lo que dice el texto, porque eso es muy importante. ¿Quién anuló la acta? ¿Quién fue el que la anuló? Sí, Dios dice clavándola en la cruz, ¿verdad? De Cristo. Él fue el mediador, o él fue el que fue a la cruz para morir por nuestro pecado, dice la palabra del Señor. Por eso es que cuando Jesús estaba en la cruz, ¿se acuerdan? Él dice unas palabras ya antes de aspirar. Dice, consumado es. ¿Consumado era qué? Consumado era aquel pacto que Dios el Padre había hecho con él estando en la eternidad. Si tú vas y mueres por ello, yo te los doy. Entonces cuando Jesús dice consumado es, era consumado aquel propósito o aquel plan eterno que Dios el Padre tenía. Y en esa cruz del Calvario, todos nuestros pecados, ¿ve?, dice que los cargó el Padre en él, en Cristo. Por eso es que esa acta es como que si Dios la tomara, ¿verdad?, y la pusiera en la cruz, y ahí en la cruz, ¿verdad?, fuera declarado justo. Cada uno de nosotros, pero no por nosotros, sino por el sacrificio que Cristo hizo a favor de nosotros. Y eso es muy importante, ¿ve? Es muy importante eso. Entonces, tu expediente, haga de cuenta que fue tomado, ¿ve?, cancelado legalmente, puesto en la cruz y destruido. O sea, legalmente, de acuerdo a la palabra del Señor, en ese sacrificio Dios el Padre ha perdonado todos los pecados. Todos los pecados. O sea, no hay otro sacrificio más. Ya no queda otro sacrificio más. Ese es el único sacrificio que Dios el Padre acepta. Y eso es muy importante que usted y yo lo entendamos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ser libres de la culpa? Bueno, permítame primero decirle que realmente el ser libre de la culpa es a través del perdón de Dios.
Pero el perdón de Dios en este sacrificio que Él hizo a favor de nosotros. Miren lo que dice el salmista. El salmista estaba hablando ya desde el Antiguo Testamento de que Dios quita la culpa al perdonar. ¿Ve? Entonces, Dios quita la culpa cuando tú y yo entendemos que Dios en ese sacrificio es que hay perdón de pecados. Así que como hijos de Dios, aún cuando llegamos a fallar, ¿ve? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que arrepentirse, hay que volver el corazón y hay que confesar nuestra falta delante del Padre. Y ese sacrificio sigue siendo vigente para perdón de nuestros pecados. Y eso es muy importante. Ahora, miren lo que dice el salmista David, capítulo 32, versículo 1. 32, verso 1. Bienaventurado, oiga, bienaventurado, feliz, quiere decir, aquel cuya transgresión, cuyo pecado, ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Vea? Bienaventurado, feliz, aquel cuya transgresión, cuyo pecado ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Verso 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado, no inculpa de iniquidad, dice ahí el texto, y en cuyo espíritu no hay engaño, ¿verdad? O sea, lo que Dios dice es así. Bienaventurado el hombre, realmente que Dios no inculpa, feliz el hombre. Hechos capítulo 13, versículo 38. Entonces, eso es muy importante que entendamos que en Cristo hay perdón de pecados y justificación por nuestros pecados. Miren lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 38. Aquí es Pablo hablándole a los judíos y posteriormente se va con los gentiles, porque los judíos no abrazaron, ¿verdad?, el perdón de sus pecados. Miren lo que dice aquí. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo, se os anuncia, ¿qué cosa? Perdón de pecados. Se os anuncia perdón de pecados. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que ¿qué? Que cree. Todo aquel que tiene fe en este sacrificio, en lo que Cristo hizo a nuestro favor. ¿Ve? Entonces eso es muy importante. El perdón de pecados en Cristo trae ¿qué cosa? Trae justificación. Es decir, somos declarados, ¿ve?, sin culpa. Somos declarados sin culpa. Y eso es algo refrescante para una persona cuando viene y confiesa su pecado y cree en ese sacrificio que Cristo hizo a su favor. ¿Ve? Pone su confianza en eso que Dios dice acerca de nuestra condición, que cuando pecamos confesemos nuestro pecado y Dios es fiel y justo para perdonarnos y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Dios quita toda culpa. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hizo? Miren lo que dice Isaías 53, versículo 5. Entonces dice el texto que acabamos de leer que todos, cada uno somos justificados aquellos que creemos en ese sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué ese sacrificio? Porque a Dios el Padre le plació que en su Hijo cargar todos los pecados de los hombres. Miren lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas Él, o sea Cristo, herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido? Por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Oiga, por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. O sea, Él cargó, Dios, Él quiso quebrantarlo. En Él cargó todos los pecados de nosotros. Ahora, ¿de qué fuimos curados? Porque ahí dice que fuimos curados. ¿Cuál era la enfermedad
que teníamos. ¿Cuál era la enfermedad? Yo sé que este texto se usa mucho para cuando uno ora, ¿verdad? Por los enfermos. Y está bien, porque la sanidad de Dios, claro que Dios es poderoso para sanar. Pero realmente, ¿de qué enfermedad está hablando aquí? Bueno, el mismo texto lo dice. Mire, dice que de la rebeldía, del pecado, ¿ve? De la culpa, de la separación a Dios. Por lo tanto, la sanidad tiene que ver con el perdón, con la restauración, con la libertad de que nosotros, a través de ese sacrificio, ¿verdad?, venimos a ser libres de la culpa. Eso le hizo el Señor. Ese mismo texto, el apóstol Pedro lo usa para enseñarle a la iglesia realmente que a hoy, en Cristo Jesús, nosotros no deberíamos de vivir en culpa. ¿Ve? Si realmente has creído en Cristo y has vuelto tu corazón y estás en Él, le estás siguiendo, no hay por qué vivir así. Mira lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Es el mismo texto, solo que con palabras del apóstol Pedro. Mira lo que dice acá. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó el mismo, ¿ve? Está hablando de Cristo, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida, ¿qué cosa? Somos sanados. Entonces, si se da cuenta, la relación que tiene que ver con la sanidad está hablando de ese sacrificio para perdón de nuestros pecados. ¿Ve? Es para perdón. Realmente el pecado dañó a la raza humana, pero gracias a Dios por ese sacrificio, porque a Dios el Padre le plació en Él cargar los pecados de la humanidad. Todos aquellos que creen en Cristo Jesús, es el único sacrificio aceptado por el Padre para perdón de nuestros pecados. Eso es muy importante. Ahora, si está en Cristo, de acuerdo a la Escritura, dice que si estamos en Cristo no hay condenación. Venga conmigo a Romanos capítulo 8, que fue uno de los textos que aquí estoy poniendo. Mire, Romanos capítulo 8, ninguna condenación. 8.1, Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están, ¿en dónde? En Cristo. No hay por qué vivir con culpa si estamos en Cristo. Y eso es lo importante. Hoy vamos a ver la importancia del estar en Cristo. ¿Ve? Entonces dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, Cristo Jesús es el regalo de Dios el Padre, ¿verdad? Primero para perdón de pecados, pero no solamente eso, es también la vida misma resucitada por medio de ese Espíritu glorioso que ahora obra en el interior de nuestros corazones. Por eso el texto que sigue dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha libertado de la ley del pecado y de ¿qué? Y de la muerte, dice. ¿Ve? Entonces, antes había una ley que nos gobernaba, ¿ve? Que era imposible realmente vencer esa ley de pecado. Pero ahora, a través del sacrificio de Cristo hay perdón por nuestros pecados, pero a través de la resurrección y la impartición de esa vida en nuestro corazón, ahora Dios nos ha libertado de ese poder que era imposible vencer, pero que hoy en Cristo lo podemos hacer porque Él es el poder de Dios. Él es la gracia de Dios obrando en el interior de nuestros corazones. ¿Me explico? Por eso dice Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos. Acuérdense que esa palabra salvo es una palabra muy amplia. ¿Ves? Nosotros siempre la vemos como la salvación solamente ser libres del infierno o libres de la condenación eterna. No. Esa salvación tiene muchos aspectos. Tiene que ver con esa liberación en nuestras propias almas de culpa, por ejemplo, que hemos tenido. ¿Cuántas personas no saben estos textos que los estamos leyendo? Pero a pesar de que saben esto, en sus propias almas se sienten culpables. Piensan como que su pecado fue muy grave, que no alcanza el perdón de pecados, cuando la Escritura dice todo lo contrario. ¿Ve? La Escritura dice todo lo contrario. Por eso es que a nuestra alma hay que hablarle conforme a la Escritura, ¿ve? Conforme a lo que el Señor dice en su palabra. Efesios 2, verso 8.
Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Por gracia. No fue por usted. Es por gracia. Por gracia eres libre. Por gracia. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Por eso es que esa fe que Dios nos da es para que nosotros podamos creer lo que Dios hizo en esa cruz del Calvario. ¿Ve? A nuestro favor. La fe que Dios nos da es para eso. Es para poder tener confianza, convicción de lo que Dios dice en las Escrituras y que nosotros podamos descansar. Para eso es la fe que el Señor nos da. Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es que don de Dios, no por obras para que nadie que se gloríe, ¿ve? No es por nosotros, no es por nosotros, no es por nuestra fuerza, es por su gracia, es por su poder, ¿ve? Es por Cristo obrando a nuestro favor. Entonces, en Cristo no solamente somos perdonados, sino también en Cristo somos justificados y somos comprados por su sangre, dice el apóstol Pablo. Vengan conmigo acá. Romanos capítulo 3, versículo 24. Hemos sido perdonados, sino en Cristo somos justificados, somos comprados por su sangre. Romanos capítulo 3, verso 24. Dice, siendo justificados. ¿Siendo qué? Justificados gratuitamente. Gratuitamente. Eso no quiere decir que no tuvo un costo la muerte del Señor. Fue gratis para nosotros, pero tuvo un costo eso. ¿Ve? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí hay palabras muy importantes. La primera es siendo justificados. ¿Qué quiere decir la palabra justificado? ¿Ve? La palabra justificado en el griego es dikaio. Dikaio, así como suena. Y esa palabra significa ser declarado justo, ser absuelto, ser declarado inocente sin culpa por ese sacrificio. Cuando nosotros creemos y ponemos nuestra confianza, ¿ve? Nos arrepentimos, volvemos nuestro corazón a Él, dice la palabra del Señor que somos declarados justos, somos absueltos, somos declarados inocentes sin culpa. O sea, la idea que Dios realmente está dando aquí es como que si Él fuera el juez, ¿verdad? Y Él te declara por ese sacrificio que Cristo hizo a nuestro favor, ¿verdad? Libre de pecado. Cuando tú has puesto tu confianza en el Señor. Ahora, ese sacrificio es el único. Y luego dice, mediante su redención. ¿Qué quiere decir la palabra redención? Son palabras que debemos de conocer, ¿verdad? La palabra redención es que Cristo pagó el precio. En aquellos tiempos, por ejemplo, imagínense que se compraban esclavos. Y cuando una persona iba, por ejemplo, al lugar donde se vendían los esclavos, bueno, ahí el que tenía el dinero llevaba el dinero y compraba el esclavo. Y cuando lo compraba, le pertenecía, ¿verdad? Como una subasta, ¿no? Como una subasta, exacto. Bueno, eso es lo que Cristo hizo, ¿ve? Al venir a este mundo de esclavos. ¿Ve? Él pagó, Él no pagó con dinero, Él pagó con su sangre. ¿Ve? Nuestra condición en la que nos encontrábamos. Y gracias a Dios por eso. Por eso el apóstol Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo. O sea, Él pagó por nuestro pecado. Ahora, el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en su sangre. Aquí también hay otra palabra muy interesante, la palabra propiciación. ¿Qué significa la palabra propiciación? Significa que el sacrificio que Cristo hizo quita la ira. Significa que el sacrificio satisfació la justicia de Dios. Significa que el sacrificio por medio del cual Dios puede perdonar pecados. Es el único sacrificio. ¿Se acuerdan cuando en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que presentar su sacrificio y había un sacrificio que era para perdón de pecados del pueblo y entraba al lugar santo, al lugar santísimo y ahí derramaba sangre, ¿verdad?
Y si era aceptada la ofrenda que él traía, primero como él entrando al lugar santísimo, dice que cuando salía, ¿verdad?, se hacía una gran fiesta porque había salido. Bueno, esa sangre de Cristo es la que nos absuelve, ¿verdad?, del pecado. Entonces, por eso es que es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta el sacrificio de Cristo, aun cuando hemos fallado, porque el apóstol Juan, como le dije, dice, ¿quién es aquel que no ha pecado? Que diga que no ha pecado hacia Dios mentiroso. Pero debemos de saber que no por eso deberíamos de vivir en el pecado. Por eso es que Dios ya ha otorgado su gracia. ¿Para qué? Para que nosotros corramos, ¿ve?, confiadamente al trono de su gracia, donde vamos a hallar ¿qué cosa? El oportuno socorro, ¿ve? Así como en el Antiguo Testamento, Dios también dispensaba su gracia. Para eso estaban los corderitos. Ahora, en este caso, ya hay un sacrificio, el único sacrificio que el Padre acepta. Tú no puedes venir por culpándote, lacerándote, pensando que así es como Dios se va a compadecer y va a quitar la culpa. No. Es por el medio de ese sacrificio que Cristo hizo. Tú y yo debemos de estar conscientes siempre de lo que Cristo hizo a nuestro favor, ¿ve? Entonces, en términos sencillos, propiciación significa que Cristo con su sacrificio quitó la ira de Dios contra el pecado. Recuerde que habíamos ofendido a Dios y la ofensa del pecado merecía un castigo. Bueno, Cristo lo llevó, ¿ve? Y ese sacrificio aplacó la ira realmente de Dios. Por eso es que hoy hemos sido reconciliados, ¿ve? Y ese es el sacrificio que aun cuando nosotros como hijos fallamos al Señor, debemos siempre nosotros estar conscientes que ese sacrificio es el único que el Padre acepta. Dios puso a su Hijo como el Cordero, ¿verdad?, que quita el ¿qué? El pecado del mundo, dice la palabra del Señor. Salmo capítulo 51, versículo 2. Mire cómo este hombre, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento ya entendía o ya sabía que su pecado, su falta necesitaba ser lavada, necesitaba ser quitado. Salmo 51, verso 2. Dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Qué hizo David cuando fue confrontado por el profeta? ¿Qué hizo David cuando fue confrontado por el profeta? Fíjese que no se empezó a excusar. No, él reconoció que había pecado. Y de hecho, si usted lee el Salmo 51 y el Salmo 32, son dos salmos muy apropiados para ver cómo debemos de reaccionar cuando hemos fallado al Señor. ¿Vivir en culpa? ¿Vivir culpándonos todo el tiempo? No. Sino todo lo contrario, ¿ve? Es reconocer nuestra condición, pedir perdón, ¿verdad?, al Padre y recordar que hay un sacrificio que Cristo hizo para ese perdón de nuestro pecado. Salmo 51, verso 2 dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque yo reconozco mis rebeliones. O sea, uno debe de reconocer cuando uno falla al Señor, cuando uno desobedece al Señor, cuando el Espíritu del Señor lo redarguye a uno dentro de su corazón. Uno debe reconocer eso, ¿ve? E inmediatamente volver al Señor. No hay por qué te sigas sintiendo culpable, no, todo lo contrario, es volver, ¿verdad?, tu corazón al Señor. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ¿quién? Delante de mí. Oiga, o sea, que siempre vivía, ¿verdad?, acordándose. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él dice que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Entonces, cuando genuinamente nuestro corazón se ha humillado, se ha arrepentido al Señor y ha vuelto su corazón reconociendo en ese sacrificio que es el único, ¿verdad?, que acepta el Padre, nosotros debemos de vivir en paz y no permitir que nuestra alma viva todo el tiempo culpándose, ¿entiende? Porque usted se sorprende, pero hay muchos cristianos que viven así, ¿ve? Vive así, vive culpándose. Ahora, ¿cómo se limpia de la culpa? Aún como hijos, ¿cómo vamos a limpiarnos de la culpa? Bueno, ya sabemos que es por medio de su sangre, ¿verdad? Es por medio de ese sacrificio que hizo. Pero miren, aquí hay algo muy, muy interesante.
Juan capítulo 1, versículo 7. Este texto siempre me había como llamado mucho la atención, porque es un texto como, cuando uno lo lee, pareciera que está mezclando dos cosas. Pero mire lo que dice acá. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos ¿qué cosa? Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre, oiga, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo ¿qué? De todo pecado. Entonces, este versículo revela algo muy interesante. ¿Qué revela? Bueno, ¿qué significa primero andar en luz? ¿Qué significa primero andar en luz? ¿Qué cree que significa? Andar en la verdad, muy bien. Andar en transparencia, ¿cierto? Cuando tú andas en luz, ¿andas en qué? En transparencia, no andas escondiendo nada, ¿cierto? En sinceridad, en una sensibilidad espiritual, ¿ve? Anda uno sensible. Cuando estás caminando en la luz, inmediatamente también cuando estás caminando en la luz y llegas a fallar, inmediatamente el Señor te hace ver, ¿cierto? Inmediatamente el Señor te redarguye por medio de su Santo Espíritu. Ahora, no andar en luz, o sea, lo opuesto es realmente andar en engaño, andar en negación, andar ocultando el pecado. Cuando andamos así, no andamos en luz, ¿ve? Andamos en tinieblas, se puede decir. ¿Ve? Pero cuando estamos caminando en la luz del Señor, inmediatamente el Señor te va a redarguir. Por eso es que es muy importante estar siempre como atentos a la voz del Espíritu Santo del Señor, porque para eso el Señor nos los ha dado. ¿Ve? Eso dijo el Señor, que Él iba a enviar el Espíritu Santo para guiarnos, para redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que obra en el interior del corazón. Entonces, inmediatamente cuando dejamos de ser honestos para con el Señor, ¿verdad? Bueno, ahí el Señor inmediatamente empieza a redarguir tu corazón. Entonces, ahora, mire, de hecho un versículo antes, el versículo 6, dice este texto: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué cosa? Mentimos y no practicamos la verdad. Por eso es que cuando se falla, ¿verdad? Se afecta ese tipo de comunión, ¿verdad? No tienes paz, te sientes culpable, te sientes mal. De hecho, hay un proverbio que dice que el impío huye sin que nadie le persiga. Por eso usted puede ver cuando una persona falla o peca, ¿verdad? Lo que hace es que se vive justificando, se esconde en el trabajo, hace un montón de cosas, en vez de realmente poder venir al Señor, ¿verdad? Siendo honesto, transparente a esa voz que el Espíritu Santo le dice: Señor, tú tienes razón, ¿ve? Y volver tu corazón, pedir perdón al Señor y reconocer que hay un sacrificio que Cristo hizo para nuestro pecado. No solamente los que pasaron, sino aún los que vayamos a cometer cuando los confesamos delante del Padre. ¿Ve? El versículo 8, mire lo que dice, el versículo 8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, este pecado, ¿verdad? Que regularmente a veces fallamos. Hay muchas maneras de cómo puedes fallar al Señor, cómo puedes cerrar al blanco cuando no estás obedeciéndolo. La Biblia dice, ¿verdad? Que si amamos al Señor, ¿qué cosa? Lo obedecemos, ¿cierto? Guardamos sus mandamientos, dice. Pero muchas de las veces no, muchas veces el Señor quizás te está hablando y no le hacemos caso. Y otra vez te vuelve a hablar y no le haces caso. Cuando vienes a ver, tu conciencia se empieza a cauterizar. ¿Ve? Entonces, aquí Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, andar en luz incluye reconocer, ¿ve?, que necesitamos realmente ser limpios, porque el Espíritu Santo del Señor nos habla. ¿Ve? Si estás viviendo en luz, inmediatamente el Espíritu del Señor te va a hablar. ¿Ve? Y empieza a contristarse si no le haces caso, ¿verdad?, al Señor que habla en tu corazón. Entonces, por eso es que es importante nosotros estar siempre atentos. Ahora,
Cuando la culpa se mantiene, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted mantiene la culpa, por ejemplo, cuando usted continúa viviendo así, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que comienza a esconderse. ¿Se acuerdan cuando Adán pecó? Él empezó a esconderse, ¿cierto? Detrás de los matorrales allí, como que si Dios no lo viera. Bueno, es lo mismo que sucede. ¿Cómo usted puede identificar que hay culpa en su corazón? Se empieza a excusar, se empieza a esconder, ¿me entiende? Cosa que no debería de ser así. Cuando Dios estaba buscando a Adán, Él podía restaurarlo, ¿no? Claro que sí, Él lo podía restaurar, ¿cierto? Entonces, por eso dice que el impío huye sin que nadie le persiga. Se empieza uno a esconder. Cuando también, ¿cómo puedes seguirte sintiendo culpable? Cuando niegas el pecado que está mostrándote el mismo Señor en tu corazón. ¿Ve? Cuando usted niega eso, no reconoce eso, bueno, se va a seguir sintiendo culpable. Pero si inmediatamente confiesa su pecado, ¿verdad? Y se aparta, dice que alcanza usted misericordia. Pastor, pero es que yo no lo siento. Eso no tiene nada que ver con Dios. Eso es un problema de nosotros, pero eso no quiere decir que Dios no te perdone si has confesado genuinamente tu pecado al Señor. ¿Ve? Eso es un asunto de nuestras emociones, pero si Dios dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de cuánta maldad. De toda maldad. Esto le está diciendo Juan a la iglesia. ¿Ve? Entonces, cuando niegas la luz que te está mostrando y niegas eso, te vas a seguir sintiendo culpable. Cuando en vez de reconocerlo y arrepentirte, te justificas, te vas a seguir sintiendo culpable. Cuando prefieres andar en la carne y no siguiendo la voz del Espíritu Santo, te vas a seguir sintiendo culpable. ¿Ve? Te vas a seguir sintiendo culpable. Por eso, ¿cómo eliminar esa culpa? Entendiendo esto. Bueno, andando en la luz. Inmediatamente cuando el Señor te hable que estás haciendo algo malo, inmediatamente vuelve tu corazón al Señor. Hazle caso a esa luz que alumbra, que te testifica, ¿verdad?, en contra de lo que estamos haciendo equivocadamente. Cuando reconocemos, hay que reconocer, ¿ve? Hay que reconocer inmediatamente. Para que tú no andes culpándote, reconoce. Inmediatamente, por ejemplo, dices una mentira, ¿verdad? Y tú sabes que el Espíritu Santo te dice, tú sabes que eso no es cierto. Inmediatamente, Señor, perdóname. ¿Ve? Entonces, no deje que eso se vuelva haciendo costumbre, porque cuando usted viene a ver la conciencia se le empieza a cauterizar. Ya también, después ya es tan fácil decir mentiras. ¿Entiende? No. Que nosotros podamos tener esa sensibilidad del Espíritu Santo del Señor en nuestro corazón. Cuando tú reconoces inmediatamente, tú no vas a vivir no vas a vivir en culpa, porque inmediatamente estás volviendo tu corazón. Cuando permaneces en Cristo. Miren este texto, por favor. Vengan conmigo. Juan capítulo 3, primera carta de Juan, hermana. Capítulo 3. Primera carta de Juan. ¿Lo encontró? Versículo 6 parece que es. De primera carta de Juan, 3:6. Todo aquel que permanece en él, ¿qué dice? No peca. O sea, ¿cuándo pecamos? ¿Cuándo? Cuando no permanecemos en él. Dicho de otra manera, cuando no vivimos en la luz, cuando no le estamos obedeciendo. Por eso es que pecamos. O sea, el creyente peca cuando no está siguiendo, ¿verdad?, al Señor, no está andando en luz. Entonces dice, todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Ve? Entonces, ahora, ya sabemos que Juan, el capítulo que leímos, capítulo 1, versículo 8, dice, ¿quién es aquel que no ha pecado? Entonces lo que está enseñando Juan allí está enseñando cómo es que no vamos a pecar. ¿Cuándo? Cuando permanecemos en él. Y si pecamos, Juan dice, bueno, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ve? Entonces no hay por qué vivir en culpa, sino todo lo contrario, es volver el corazón, inmediatamente reconocer. No solamente hay un sacrificio, ¿verdad? Todo el tiempo Dios dispensa gracia para ese corazón que se arrepiente y vuelve al Señor, ¿me entiende? Todo el tiempo el Señor está. Ahora, es verdad que no hay que tomar esto como, entonces Dios me perdona. Bueno, si tienes esa actitud, déjeme decirle que no es una actitud de un hijo de Dios. El hijo de Dios cuando falla se siente mal, sabe que ofendió al Señor y por eso es que vuelve su corazón a Él, ¿ve? Entonces, eso es muy importante que lo
lo entendamos. Miren lo que dice Juan. Vengan conmigo, capítulo 2 ahora, versículo 1. Es más, vamos a leer desde el 1, el 8 y luego pasamos al 2, por favor. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1, verso 8. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cuánta maldad. De toda. ¿Ve? Él tiene el poder para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ve? Entonces, por eso es que es importante escuchar siempre la voz del Señor. ¿Qué te dice el Señor? De la manera como tú te conduces. ¿Ve? No te justifiques. No, si fallamos, volvamos inmediatamente el corazón al Señor. Ahora capítulo 2, hermana, verso 1. Y mire lo que dice aquí Juan. Hijitos míos. Le está hablando como que si fueran pequeñitos que todavía no saben discernir muy bien, que son muy dados para ser gobernados por la carne. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, una cosa muy importante. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si andamos en luz, no vamos a pecar. Pero luego dice Juan, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Vea, Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros, pero también Él es el abogado que aboga por nosotros. El versículo 2. Y Él es la propiciación, el sacrificio que satisfació la ira del Padre. Es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo ¿qué? El mundo. Vea, ahí está hablando de la iglesia, porque hay muchos que dicen que no, la iglesia no está en pecado, dicen. Es verdad que Cristo pagó por todo el pecado. ¿Ve? Pero la iglesia todavía falla al Señor. Y cuando falla, debe volver inmediatamente su corazón y no debe permitir, ¿ve?, andar viviendo una vida pecaminosa todo el tiempo. No, porque tenemos la vida, tenemos el Espíritu mismo del Señor que habla a nuestro corazón. Entonces, el pecado es como una mancha profunda, ¿verdad?, que ha penetrado nuestras almas, pero también la sangre es suficiente para perdón de nuestro pecado. Amén. En el nombre del Señor. Bien, lo vamos a dejar allí. Al Señor. Padre, muchas gracias. Te damos en esta preciosa noche. Gracias por ese sacrificio glorioso, Señor, por el cual dice tu palabra que fueron perdonados todos nuestros pecados. Señor, aquellos que nos hemos arrepentido y aún eso, Señor, que quizá en el futuro podamos hacer. Señor, que siempre estemos viendo lo que tu Espíritu Santo nos está alumbrando en nuestro corazón. Ayúdanos a vivir en la luz, ayúdanos a vivir en ti, Señor, para que podamos vivir con una conciencia limpia, sin culpa. Ayúdanos a ver todo el tiempo, Señor, lo que tú has hecho a favor de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nuestra alma pueda ser libre de aquellas cosas, Señor, que tú te has olvidado de ellas, pero que muchas de las veces nuestra alma las recuerda. Yo te pido por cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre la paz que nuestra alma, Señor, tanto necesita. Te rogamos, Señor, que nuestros corazones cada día, Señor, vayan siendo limpiados por ese Espíritu Santo que obra en nuestro corazón. Que cada día, Señor, tu luz vaya alumbrando más, Señor, internamente nuestras almas. Y que, Señor, esa justicia, que esa santidad que tú produces en nuestros corazones a medida que nos sometemos y te obedecemos, Señor, pueda ser visible. Que ese amor, Señor, que tú nos mandas a amar, Señor, tanto a ti como a los demás, sea un amor genuino, Señor. Que no sea un amor de palabras, que sea un amor
verdadero, que te podamos amar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. A ti, Señor, también al prójimo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Oramos por nuestras ofrendas esta noche, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú siempre proveyéndonos, que cuando te demos, Señor, lo hagamos con gozo y lo hagamos, Señor, con libertad. De eso que tú nos das, de eso apartamos, Señor, para ofrendar. Y te damos gracias, Señor, por el trabajo, la fuente de donde provienen, Señor, nuestras finanzas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, salude a su hermano, dele su abrazo ahí donde está. Bendecidos, hermanos.